Buenas tardes, nos encontramos en la inspección El Placer en compañía de doña Estela Guerrero, quien nos va a guiar por este recorrido que vamos a hacer en el museo tras las huellas de la memoria histórica del Placer. Buenas tardes, doña Estela. Cuénteme un poco acerca de la iniciativa de este museo. Bueno, con mucho gusto. Les cuento que este museo nace de la idea del Padre Nelson de Jesús Cruz Soler, cuando él llega a esta inspección o a esta parroquia en 1996. Él empieza a hacer una galería que le llamaba la Galería de la Piedra, pero allá en la parroquia. Entonces el corredor era de diferentes figuras de piedras. Luego en el 7 de noviembre del 99 llegan las autodefensas causando la masacre aquí en la inspección del Placer. Y la verdad que fue un día muy triste para la comunidad. Ahí se desplazó mucha gente, dejaron las casas abandonadas, y luego si ustedes se habían dado cuenta, esto parecía estaba desolado. Se fue mucha gente y quedó muchas casas deshabitadas que aún hasta hoy, si ustedes pueden pasear por las calles de la inspección, hay casas deshabitadas debido al desplazamiento, que la gente no ha regresado. El museo, ya cuando llegan las autodefensas aquí, se dan los enfrentamientos entre las FARC y las AUC en las veredas, en Esmeralda, Los Ángeles, San Isidro. Y luego el Padre Nelson, en sus salidas a visitar a las comunidades, recolecta restos de la guerra, como son vestidos, uniformes, botas, pañueletas, brazaletes, y también como es granadas y así artefactos peligrosos. ¿A partir de qué año, de qué fecha se dio apertura del museo a la gente para que venga a visitar? Bueno, le acabo de contar, mientras el Padre Nelson recolecta todos estos artefactos, él hace una galería bélica allá en la parroquia. ¿Sí? Era muy visitada esa galería. Lo trasladan a él y queda abandonado el museo. Ya los demás sacerdotes no caminaron con la idea de tener un museo, entonces lo archivaron. Archivaron ese museo, muchas piezas se perdieron, inclusive las bélicas, se perdió mucho, lo que es uniformes, como que los quemaron. En eso nos dice el Padre Nelson, le regaló ese museo para que sea un patrimonio para la comunidad. Bueno, mucha gente decía, pero ¿para qué recogerá todos esos elementos el Padre Nelson ahí por tener en el museo? A pesar de que era llamativo, era un museo, pero él sí tenía su idea, su ideal, era dejar un testimonio para la comunidad. Bueno, nos damos cuenta que en ese momento el museo se encuentra en unas instalaciones de una escuela también abandonada. Cuéntenos un poco por qué en estas instalaciones y por qué en esta escuela abandonada. Sí. Les cuento que aquí funcionaba la área primaria de la escuela sería en el año 2013 cuando el Padre Nelson nos regala las piezas del museo, dice, para que sea un patrimonio para la comunidad. No teníamos a dónde llevar nuestro museo, pero había muchas casas abandonadas y pensamos buscar una de esas para colocar el museo. En esos días explotan dos artefactos aquí al pie de la cancha, aquí al pie de la escuela, lo cual representó gran peligro para los estudiantes, porque ya venía desde que llegaron las autodefensas, venía dándose hostigamientos, ya que aquí al lado está la estación de policía. Entonces se daban hostigamientos entre las FARC y la policía, y hubo muertos y todo eso. Entonces aquí siempre había un riesgo, un peligro. Al explotar esas bombas, el peligro fue definitivo. Entonces los padres de familia dijeron, no más nuestros hijos aquí. Entonces tocó hacer hacinamiento allá en el colegio del bachillerato, se llevó a toda la primaria para allá. Eso fue un problema porque tenían que estudiar primaria
y la secundaria ya, entonces estaban muy apretados en hacinamiento, entonces fue un sufrimiento total. Aquí quedó abandonada esta parte, entonces ya teníamos nosotros las piezas del museo, decidimos pedirle a la Junta que nos cedieran esta área para pasar ahí el museo con mucho gusto. Entonces acompañemos a doña Estela y que nos va contando la historia de las cosas que tenemos aquí y a empezar a recorrer lo que es el museo. Decidimos coger esta área para el museo, entonces se hizo hacer unas pinturas aquí recordando cómo está ahí el libro Mujeres, Coca y Guerra, aporte del Centro de Memoria Histórica y el aporte de la comunidad, donde se recopilan muchas historias vividas aquí en el tiempo del conflicto. También tenemos ahí, ya casi no se nota, la primera iglesia, aquí la primera escuela y la agricultura que se daba en ese tiempo. Bueno, pasemos a... Vamos a la parte de adentro del museo. El Museo de la Memoria Histórica, tras las huellas del placer, cuenta con 3 áreas, que son las áreas de... Bueno, contamos con este salón al que vamos a entrar, es la galería de piedra, la galería bélica y la galería de flora y fauna. Si gustan entramos, aquí están las tiendas. Bueno, vamos a entrar acá. Hay personas que están, turistas que están visitando el lugar. Vamos a empezar a hacer la historia. Doña Estela, cuéntenos un poco de cada uno, así en forma global de las cosas que vamos recorriendo acá. ¿Qué encontramos acá? Esta parte estaba allá en la parroquia, que el padre Nelson recolectaba calaveras de animales que ya no existen, restos de flora y fauna. Esto se encontraba allá en la parroquia y lo trasladamos para acá. Son hongos que ya no se ven, o se ven de pronto por allá en la montaña, pero aquí ya no existen. Estos aportes de estos materiales, ¿quién los hacía? No, el padre Nelson recolectaba, la gente le llevaba a regalar figuras así y él las recolectaba. Pues aquí tenemos calaveritas de diferentes animales, de micos, de cerrillos, de venados. Son calaveritas que aquí pues por el estado del salón no es el adecuado y se están deteriorando. ¿Qué tenemos por este lado? Pues aquí también tenemos calaveritas de animales, o sea la fauna que aquí ya no existe. Por ejemplo, un armadillo ya no se encuentra aquí en la inspección del placer, ya no se lo encuentra. Y esas son figuritas de... ¿Ustedes como comunidad algún momento llegaron a pensar por qué el padre empezaba a recolectar todo eso? No, ¿Le seguían la idea? Pues la gente decía, no, por tener una galería bonita nomás, no se pensaba más. Bueno, y el día de hoy, ¿hasta qué dimensión ha llegado este museo? Hoy en día vemos que el padre Nelson tenía razón. Por ejemplo, en la parte bélica, pues tenía mucha razón porque esto nos ha servido a nosotros para reflexionar. Lo que es la fauna, pues, sí, eso nos hace reflexionar también porque el hombre no cuidamos. Muchas veces envenenamos, nos dedicamos a la cacería de los animales y ya no existen animalitos. Por aquí no hay un venado, no hay un tigre, no hay un guacamayo, no hay un armadillo, una boruga, ya no hay. Sí. Por aquí encontramos un sinnúmero de piedras con muchas figuras. Cuéntenos, doña Estela, un poco. Esta es la piedra campana, usted puede escuchar. Las otras no suenan así. ¿Tiene algún significado en especial la piedra campana, de algún cabildo indígena o algo? No, el padre se la regalaron y no sé, se la trajeron a regalar, que la encontraron por ahí y ya no se sabe más. ¿Y aquí qué en este? De la piedra estaba ya en el corredor de la parroquia y también la trasladamos acá. Habían muchas figuras muy bonitas que ya no existen, se perdieron. Sí, entonces el padre Nelson le colocó a cada piedrita un nombre. Por ejemplo, decía fósiles de una fruta, cerebros, que la luna, que bueno, tantas figuras que le colocaba los nombres. ¿Qué representación tiene esta galería de piedras?
Pues la representación es mirar la belleza de la naturaleza y sí, y mirar las figuritas que la misma naturaleza ha hecho, porque hay piedritas que no son labradas, son naturalmente. Daban su figura. ¿Son aparte del río Guamués como tal, ¿no? ¿O en todos los lugares? De varios lugares, ajá. Por aquí, ¿qué encontramos en estos tarritos? Bueno, el padre Nelson, esto es cuando el padre Nelson estuvo en el empalme, se daba la explotación de los pozos, él pidió de las tierras de la profundidad, de las explotaciones de la profundidad de los suelos para sacar esas especies de arenas, lo que se encuentra en el centro de la tierra. Bueno, por aquí encontramos estas son materiales labradas. De niños, de una profesora que es de Sibundoy, de por allá, es indígena, y ella les enseñaba o con los niños trabajaba estas obras y las regalaba aquí, sí. Bueno, continuemos. Por acá tenemos ya lo que es también de piedras, ¿no? Estos son piedras todas. Continúa lo de la galería de piedra, también con figuras. Usted puede ver, estas sillas son piedritas labradas que le regalaban al padre Nelson. Y restos de animales, de la águila, la patica de venado. Son unos sellos. Bueno, entonces miremos por el lado de acá, ya miramos lo que es la fauna, ¿no? ¿Esa piel de qué animal es, doña Estela? Es de un cerrillo, de un puerco, que le decíamos puerco cerrillo o zaino. Entonces, también tenemos el cachirro o caimán, ¿qué llama? Una cabecita de un cachirre grande. ¿Estos casquitos de qué son? Son de la danta, no sé, a ver, ¿qué dice aquí? Estos se ha perdido el casquito, había un casquito, una patica de una danta. ¿Puede ser de ese? No, de una danta era, yo creo. Bueno, aquí tenemos ya parte de archivos de tecnología, ¿no? Tecnología, esto de la tecnología de punta en algún tiempo, ¿no? Esta es la primera máquina de la inspección, máquina de escribir de la inspección. Esta es otra maquinita que nos regalaron. Esta es el padre Nelson, ¿qué es esto? Una registradora. Sí, es un teléfono que ya no tenemos. ¿Esa piel de qué es? De tigrillo, esa es una planta, una corteza. ¿Qué es? No, armadillo no, es una tutardita, bueno, algo así, ajá. Ahora llegamos a la parte bélica, ¿no? Donde hay materiales de residuos de la guerra que dejó la inspección del placer. Cuénteme acerca de estos materiales, doña Estela. ¿Qué encontramos aquí? ¿Dónde los encontraron? El conflicto nos dejó, unos recuerdos desagradables, pero el padre Nelson, él quiso, pues nosotros pensábamos que no tenía sentido esto cuando él recopilaba cada artículo. Él sí sabía para qué lo recopilaba. Nosotros era decían no vestir ahí y ya, cosa que los sacerdotes que llegaron a la parroquia dijeron no, esto es antirreligioso, y lo archivaron. Entonces nosotros ya pasamos esa galería aquí y cada objeto pues tiene su día de conflicto. Por ejemplo, esa de allá nos la regaló el padre Nelson, pero eso fue por allá en Maraveles, que habían dejado tirado eso y nos la trajo a regalar. Aquí están el tarrito de munición, vean. Ese, lo poco que se ha podido recolectar así de los encuentros. Vainilla. Eso. Sí, un revólver se perdió, había un revólver también encontrado. Eso, entonces cada artículo tiene su letrerito que yo no alcanzo. Aquí miramos, por ejemplo, esta olla, esa tapa de la olla dice de la donación, ¿qué dice olla? Del año 2005. 2005. Sí, eso.
Eso, pues ustedes pueden ver, y aquí porque tienen ollas, ¿no? Entonces, eso cuando hubo el enfrentamiento en Esmeralda en el 2005, hubo cruce de balas entre las FARC y la guerrilla en las autodefensas. Entonces, lastimaron las casas, dando muerte a algunos habitantes. De ahí un niño, varias personas heridas. ¿Y qué es? Entonces en el cruce de balas dañaron las ollas de la cocina, entonces el padre Nelson se recolectó esa, por ejemplo aquí está. Por aquí tenemos hasta un cilindro, dice ahí 8 de septiembre del 2005, enfrentamiento autodefensas FARC, vereda La Esmeralda, un cilindro, una cantina de leche, ¿no? Esto, es un lanzacilindros, una lanzadora de lanzar cilindros. Esta ya es nuevo, es en el 2013 cuando las FARC vienen a echar una muñeca bomba en esta garita de aquí atrás. Primero se dio el enfrentamiento ahí en la Y casi matan al lechero, al dueño de esta, y alcanzaron a herirla esa tina, entonces nos la trajimos acá para el museo. Y luego, ¿qué más? A ver. Sí, estos materiales, estos bolsos camuflados y eso todo. Estos los encontramos no hace mucho por allá en el barro donde ellos tenían donde ellos vivían, por allá en el monte. Sí, en esas trincheras, entonces ya están, por eso ya están bien deteriorados, los lavamos y estaban bien forrados de barro, lo único que pudimos recolectar. ¿Qué más le digo? Estas pues son artefactos de peligro. Esta es la olla que le digo en el cruce de balas. Este es un resto de cilindro. Ya, el mortero. Entonces hagamos paso ya al segundo salón del museo, donde nos vamos a seguir. Los vestidos, todo eso se los quemaron los otros sacerdotes. Vamos a recorrer acá el segundo salón del museo tras las huellas del placer. Aquí son la galería de fotografía, ¿cierto? La galería de fotografía. ¿Qué representación tiene para la comunidad estas fotografías? Bueno, nosotros cuando recibimos el obsequio del padre Nelson, lo que es los objetos del museo, también decidimos plasmar la historia del placer en el museo, por eso hemos recolectado así también fotografías, no solo de las víctimas, sino también de los diferentes acontecimientos. Por eso nuestro museo quiere reflejar toda la historia vivida aquí en la inspección del placer. Sino que para nosotros, pues por lo que no tenemos recursos, nos falta mucho plasmar en cada fotografía qué significado tiene, todo eso. Cuénteme el significado de algunas de las fotografías más relevantes de esta comunidad. Esta, por ejemplo, ¿no? Si usted mira esto es en un carnaval, pero así como se mira ahí, era los días domingos en el centro de la población, era apretado de gente, los carros no tenían por dónde pasar, cosa que se decidió hacer la plaza de mercado ahí donde hoy es el Coliseo. Ahora si usted mira un día en semana es así despoblada, es la misma esquina, es la misma. Bueno, hay otra fotografía relevante. Esta es una marcha, es una celebración del Día de las Víctimas, es en una marcha en La Hormiga. Estudiantes ya de antes, como la economía de la gente, es esa fotografía también llevando la hierba para los curíes. ¿Qué más? Esta fotografía es don Juan, ¿qué se llama este señor? Juan, me olvidé. Bueno, este niño se desapareció, entonces no sabemos si vive o lo asesinaron. Hay comentarios pues que la guerrilla lo educó, lo reclutó, sí. Entonces no sabemos. Un reclutamiento forzoso por parte de grupos armados. Sí, familias de las comunidades. Aquí demostrando como el cultivo de cacao, ahora la gente ya cuando deja de cultivar la coca ya se dedica a la agricultura. ¿Qué será más? Por aquí hay una fotografía en un campamento, como ¿no? ¿Qué están haciendo ahí?
Es una minga de trabajo. La comunidad se reúne, me parece que esa es la misma ya, en la Bocatoma, haciendo una limpieza de la Bocatoma, del agua. El presidente de la Junta haciendo los perifoneos para las reuniones. Eso, ¿qué más? Por aquí hay fotografías de personas colones de 1960 a 1970, dice ahí. De 1960 a 1970 son las primeras familias, algunas de las primeras familias que llegaron aquí a la inspección del placer. De esas familias que podemos ver ahí, ¿todavía están aquí en el placer? Está este señor, esta familia está todavía. Juan Guerrero fue el que fundó o colonizó esta tierra de aquí del placer. Sí, es el mismo. ¿Qué más le cuento? Sí, aquí está don Ángel Cuarán con la familia, fue el primer presidente. Y ahora miramos acá lo que son las víctimas, ataque autodefensas el 11 de noviembre. Vamos a mirar. Aquí se nos ha caído una hojita ahí de las cuantas víctimas que fueron el 7 de noviembre. Sí, son los masacrados sin rostro, no conseguimos las fotografías, por eso los colocamos así sin rostro. Cada cosita de estas es una víctima, pero pues se nos han caído también. No tenemos las fotografías de muchos de ellos. Ha sido difícil la consecución de las fotografías. La secuela de la guerra, más o menos, ¿cuántas víctimas dejó en el placer? Innumerables, no puedo descifrar, pero son muchísimas porque a diario llevaban gente ahí a los diferentes grupos donde ellos vivían. Entonces no puedo decirle, pero es mucha la gente que desapareció y los asesinaron. Las fotografías y nombre de personas que vemos aquí son de las personas de aquí de la inspección. Sí, estos son los de aquí de la inspección. Sin contar las personas que llegaban de otras partes que no sabíamos. Eso es lo que aquí eran innumerables las personas que las desaparecían, pero si no teníamos ni de dónde eran ni quiénes eran, por eso también es difícil tener nosotros. Estos son unos estudiantes de los que ayudan aquí al museo. Ellos decidieron hacer un corazón y colocar el nombre de las víctimas. Eso. De algunas, ¿no? De algunas víctimas. Sí, ya en este año desaparece de Yanira Guerrero y no sabemos la suerte de ella. Sigamos con el recorrido mirando más fotografías. Estos pendones son de los grupos de tejedores y de impulso en los trabajos que ellos hacen, las reuniones, los encuentros, entonces se está diciendo en esas fotografías. Y las colocaron el día que vino el presidente Santos a La Hormiga, entonces las manitos de todas las personas que querían dejar su recuerdo ahí. Por acá, ¿qué tenemos en este huequito, en este rincón? Aquí están unas bitácoras para leerlas, son historias de algunas familias de los indemnizados que las hicieron, las personas que quieren venir a leerlas, y algunas fotografías también de víctimas. Pues seguimos observando más fotografías aquí. Aquí pues son estudiantes ya de antes. La garita ahí ande la esquina, entonces solo los estudiantes pasan jugando por ahí, ya no se mira mucha gente ahí. Este significado de este pendón. Este pendón nos lo regaló unos jóvenes de Caicedo en memoria de la señora Noemí Narváez, es la figura de la señora Noemí Narváez, una gran líder de aquí del pueblo. ¿Por qué doña Noemí? ¿Por qué la figura de doña Noemí ahí? Pues les llamó la atención a ellos, yo no sé qué escucharon ellos de ella y quisieron hacer ese homenaje por doña Noemí. Pero en sí, doña Noemí aquí en el placer era una líder. Sí, ella llega en 1970 más o menos.
llega y sí da su liderazgo aquí como en la Junta de Acción Comunal, sacando adelante algunos proyectos, y también fue una defensora de la vida, al igual que muchas mujeres de aquí de la Inspección del Placer, junto con el padre Nelson. La Junta de Acción Comunal defendieron la vida de muchas personas cuando las autodefensas se llevaban a nuestra gente. Por aquí también miramos una serie de libros, ¿no? Así, estos son libros de las diferentes regiones del país que nos han regalado, y aquí las personas que vienen, tienen tiempito, vienen, se sientan, leen el libro y lo dejan, porque por prestarlos ya se nos han perdido. Bueno, vamos para el tercer... ¿Qué les digo aquí? La primera iglesia es el desplazamiento del otro lado, de los del otro lado del río, ¿cómo se llama allá? Cabañas. Esta es una garita allá arriba en la grada, donde el día que les tiraron una bomba quedó al descubierto, sí. Ahí murió muchos paramilitares. El padre Nelson, ¿qué más? La escuelita de aquí, los estudiantes haciendo trabajos aquí en el museo. Este era allá en la parroquia, esta parte. Esa fotografía es en La Hormiga. Esto es aquí en el museo. Bueno, entonces pasemos al siguiente salón. Allá no les mostré lo del Campitos, ¿no? No, Campitos, sí. Bueno. ¿Qué encontramos acá, doña Estela? El salón estaba desocupado, y cuando las personas que se capacitaban para la indemnización hicieron diferentes trabajos, carteleras, pendones, mensajes, y que le habían dicho a la alcaldía por allá que querían dejar esas partes, y allá no tuvieron a dónde dejarlas, entonces les dimos un lugar aquí. Entonces hay unos mensajes bonitos que los pueden leer, fotografías. Ese es otro recuerdo de las manitos cuando vienen los de restitución de tierras. A ver, ahí dice el letrero. Conversatorio, memoria y reconciliaciones de la unidad de restitución de tierras. Bueno, así culminamos con este recorrido en el Museo de la Memoria Histórica, tras las huellas de la memoria histórica en el Placer. Doña Estela, un mensaje y la invitación para las personas que nos están viendo en este momento. El mensaje es: nosotros que hemos decidido hacer este museo, no por hacerlo nomás, sino por reflexionar, ¿sí? Porque nosotros ya conocimos la historia, pero vienen niños tras de nosotros o gente que nos visita para que conozcan lo que se ha vivido aquí y reflexionen, y que lo que vivimos aquí es muy grave, muy duro. No queremos que a ninguna parte pase eso. Entonces, para que no se repita, ese sería el mensaje, que las futuras generaciones lo reflexionen sobre este tema. Bueno, y así, amigos televidentes, la invitación es para que los fines de semana visitemos el museo tras las huellas del Placer. La invitación está todos los domingos para que lleguemos acá y de cerca miremos esta historia, vivamos esa historia. La idea es seguir trabajando. Doña Estela, ¿cómo la podemos contactar? ¿Cómo podemos venir a visitar el museo? Deme el recorrido, ¿cómo llegar al museo? Bueno, llegan ahí al lado de la estación de policía, es mi casa, preguntan por Estela Guerrero, yo tengo las llaves. No puedo tener aquí permanente porque, como le digo, no tenemos un apoyo del Estado ni nada, entonces no tenemos los recursos suficientes para tener una persona de todo el tiempo. Entonces, cuando me piden el favor, yo vengo con mucho gusto, les mostramos, sabemos un equipo pequeño y cualquiera de ellos viene a hacer el recorrido aquí en el museo. Cuando quieren también, por ejemplo, los que vienen de afuera, quieren recorrer por dónde fueron los lugares de la violencia, entonces en Puerto Amor, arriba en Las Brisas, en Esmeralda también se hace el recorrido.